y vamos a ir al capítulo 5, vamos avanzando, hemos llegado al capítulo 5 y hoy vamos a estar del verso 1 al verso 6, pero vamos a enfatizar principalmente en el verso 5, porque hay ahí algo que yo creo que es muy importante para nuestra vida y que el Señor Jesucristo, como decía en la oración y como dijo Pedro, nos dejó sus pisadas, ¿verdad? Nos dejó su camino marcado con su ejemplo para que sigamos sus pisadas. Hoy el sermón de esta mañana se llama Una vida para la gloria de Dios. Una vida para la gloria de Dios. Vaya conmigo, amado hermano y mi hermana, a la escritura y leamos ahí, por favor. Dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre como paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está en qué situación, está rodeado de debilidad y por causa de ella debe de ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie, escuche bien, toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y ahora sí, versículo 5. Así, una comparación, así tampoco Cristo, ¿qué hizo? Se glorificó a sí mismo, sí, haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo, ¿quién fue el que le dijo? Dios el Padre: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, está haciendo mención de la escritura, tú eres sacerdote, ¿por cuánto tiempo? Para siempre, según el orden de Melquisedec. Ok, vamos a ver, amados hermanos, es necesario que nosotros nos preguntemos cuál fue el principal objetivo del Señor Jesucristo en todo lo que Él hizo viniendo a esta tierra. Yo sé que muchos podríamos pensar que el principal objetivo del Señor fue salvarnos. Y claro que ese es uno de los objetivos, ¿verdad? Por supuesto, si no, no estaríamos nosotros aquí. Ese es uno de los objetivos del Señor: salvarnos, redimirnos por amor, por misericordia. Pero cuando yo digo el fin último, estoy hablando del fin principal, de ese que es el mayor. Bueno, yo creo que hoy la escritura nos dice cuál fue ese objetivo principal del Señor, ¿verdad? En el versículo 5 lo encontramos. Ahora, en los primeros 4 versículos no vamos a enfatizar porque ya eso lo hemos visto. Ya la semana pasada vimos, ¿se acuerdan? Y otros días hemos visto sobre el sumo sacerdote, ¿verdad? Para qué estaba constituido, ¿verdad? ¿Qué era lo que él tenía que hacer? ¿Verdad? ¿Cuál tenía que ser su actitud hacia los demás? ¿Cómo tenía que ser la actitud del sumo sacerdote? Paciente. ¿Con quiénes? Ahí leímos. Ajá, con los ignorantes y extraviados, ¿verdad? O sea, siempre en toda población, hermanos, y sobre todo estamos hablando de los seres humanos, obviamente, siempre va a haber gente ignorante
y siempre va a haber gente extraviada. Definitivamente. Eso es así. Entonces, el autor nos está diciendo el propósito, el carácter del sumo sacerdote, y algo muy importante es que el sumo sacerdote no se podía nombrar a sí mismo. Él no podía hacer lo que están haciendo muchos hoy, autonombrándose, ¿verdad? Tal vez no somos sacerdotes, pero sí autonombrándose en profetas, autonombrándose en apóstoles, autonombrándose querubines, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, él no podía hacer eso. ¿Quién lo escogió? Aarón, por ejemplo. Dice claramente que lo escogió Dios, ¿verdad? Aarón no se escogió a sí mismo, él no se puso, él no dijo, bueno, como yo soy hermano de Moisés, entonces, mi hermano, ¿por qué no me das eso a mí, esa chambita a mí, de ser el sumo sacerdote? ¿Por qué no me das ese trabajito a mí? Porque como somos hermanos, pues a ver, como suele suceder a veces, hermanos, en la política o otras áreas de la vida en el tiempo contemporáneo. ¿Qué pasa con mucha gente que llega a un lugar de poder? Termina metiendo, hermanos, a su familia, como decimos popularmente en Costa Rica, por argolla. ¿Sí? Por argolla. Entonces el ministro tal, o no sé, el presidente, o no sé, donde quiera que sea, o en una compañía, termina metiendo a su hijo, metiendo a su hermano, metiendo a su cuñado, metiendo a su yerno, metiendo, ¿verdad? O sea, y poniéndolo en puestos altos, ¿verdad? En la jerarquía de una empresa, de un gobierno, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero en lo que a Dios se refiere, en el ministerio sumo sacerdotal, hermanos, eso no valía. Dios fue el que escogió a Aarón y a toda su descendencia para que fueran sumos sacerdotes, o sea, los sacerdotes principales. Entonces, ya como dije, no vamos a ahondar en eso porque ya ahondamos. De lo que sí yo quisiera que viéramos o ahondáramos un poquito es en el hecho que hace una comparación. ¿Y qué dice la comparación? En el verso 5. Así tampoco, oye, así tampoco se glorificó, Cristo se glorificó a sí mismo. Usted está oyendo, Cristo no se escogió para ser el Mesías. Pero pastor, pero él era Dios, sí, pero él no se escogió. Él fue enviado, él fue escogido. ¿Por quién? Por el Padre. O sea, el Padre fue el que lo escogió, el Padre fue el que lo envió. Esto, cuando la Biblia dice esto, amados hermanos, no es un simulacro, no es una idea vana, es real, es un principio bíblico, teológico, es un principio que así es, tal cual la Biblia lo dice, así es. Jesús no se dijo a sí mismo, yo como soy el Hijo de Dios, yo como voy a ir y voy a hacer. No, él fue escogido, él fue comisionado, él fue enviado. Dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo. En el contexto en que estamos, glorificarse a sí mismo era haberse puesto a sí mismo para esa labor, para ese trabajo, para esa honra incluso, porque era algo de mucha, absolutamente, y de suma gloria y de suma honra. Dice que él entonces no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino quien le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres ¿qué? Sacerdote para siempre según el orden de
Melquisedec. El primer punto que vimos fue, pues, que retomamos un poquito lo del sumo sacerdote y todo esto, pero el segundo punto, para los que anotan, ayer estábamos hablando de eso, ¿verdad? Que van a haber libretitas, van a haber cosas, lapiceros, libretas, para que usted y yo no tengamos, no la excusa, no voy a decir la excusa, vamos a ver, la limitación, ¿sí? De decir, vea, yo nunca tomo notas, pastor, porque yo tengo una memoria. Qué dichoso, hermano. Viera que yo no. Yo tenía un profesor de teología que él siempre nos decía, ¿están tomando notas? Y se paraba así y decía, ¿están tomando notas? Y tal vez uno no estaba tomando nota en ese momento, ¿verdad? Porque estaba creyendo que usted todo eso ya lo manejaba así, ¿verdad? Y él decía, vea, la mejor memoria, ¿ah? No, cuando yo digo de anotar, no estoy hablando necesariamente que si usted tiene un iPad o tiene un teléfono inteligente en el cual puede hacer todo eso, perfecto, no hay ningún problema con eso. Yo no tengo problema con eso. El problema es que a veces lo dejamos todo aquí, a la memoria. Y a ver, hermanos, sinceramente, ¿cuántos de nosotros tienen una memoria tan privilegiada como que después usted se acuerde de todo? ¿Verdad que no? Yo al menos no. Quisiera tenerla, pero no la tengo, hermanos. Entonces, a ver, hay un recurso y es el recurso de anotar, digital o físicamente, como usted quiera, como usted tenga las posibilidades de hacerlo, hágalo. Y luego llegue a su casa y retome esos textos y retome eso, hermanos, y ahonde, porque en una hora aquí yo no puedo, hermanos, profundizar lo que a veces quisiera. Y a veces también el propósito del domingo en la mañana, hermanos, es más poder ver estas verdades para hacer las prácticas en nuestra vida, ¿verdad? Entonces no hay mucho pie como tal vez los jueves para profundizar más en el estudio. Así es que como punto número 2, escuche bien, Jesús no vino para glorificarse a sí mismo, sino para glorificar al Padre que lo envió. ¿Se da cuenta del propósito máximo de nuestro Señor Jesucristo? El Hijo de Dios, de la misma naturaleza del Padre, y no asumió para sí mismo el venir a buscar su propia gloria, el nombrarse, el figurar en absoluto. Y Jesús, amados hermanos y hermanas, esto lo dijo varias veces de una manera clara, de una manera enfática, y nosotros le tenemos que prestar suma atención, porque nos habla de un modelo. ¿Escuchó? Nos habla de un modelo. Nos habla de cómo nosotros también tenemos que vivir esta vida. Pedro dijo que él nos dejó sus pisadas para que lo siguiéramos, para que lo imitáramos, para que fuéramos semejantes a él en todo. Entonces, ¿de dónde tomo yo mi modelo? Es cierto, hay muchos personajes en la Biblia o en la vida contemporánea que puedan representar en alguna medida un modelo para nosotros, ¿cierto? ¿Verdad? O sea, a veces yo sé, ustedes tal vez tienen a sus modelos, sus personas que de alguna manera dicen, mire, yo quisiera ser como esa persona en esto, ¿verdad? O ustedes y yo somos tan perfectos que no tenemos ningún modelo. El modelo soy yo mismo. Cuidado, si usted no tiene a nadie a quien imitar,
aparte del Señor Jesucristo, cuidado, eso habla del corazón. Un corazón engreído, un corazón orgulloso, no admira nada de nadie. No tengo nada que admirar a nadie. Todos son seres humanos y pecadores y débiles y frágiles. Bueno, parece que no hemos leído a los escritores bíblicos, porque ellos hablan de imitar a aquellas personas que dan un buen testimonio. No que son perfectas, pero sí que dan un buen testimonio, que tienen cosas que puedan enseñarnos. ¿O será acaso que no tenemos nada que nos tengan que enseñar? Escuche bien, si usted me está escuchando esta mañana y usted tiene ese pensar, vaya delante del Señor, hermano o hermana, y arrepiéntase y dígale al Espíritu de Dios que le ayude, porque usted tiene un problema, o yo tengo un problema del corazón. Tiene su corazón cauterizado, tiene su corazón endurecido, hermano, y alguien con un corazón así no va por buen camino. No va por buen camino, se lo aseguro. Eso tarde que temprano lo va a alcanzar. ¿Oyó? Eso tarde que temprano lo va a alcanzar. Bueno, vamos a ver, vamos a leer algunos pasajes donde el Señor Jesucristo habla de esto, hermanos, de cuál era el propósito para el cual Él vino. San Juan capítulo 7, verso 16 al 18, dice así: Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía. O sea, en otras palabras, yo no me la he inventado, ¿verdad? Sino de aquel que me envió. Oiga, ni el Hijo de Dios, o no sé si será que somos mejor que Él, ni el Hijo de Dios asumió que Él no tenía que seguir una doctrina o un mandamiento de alguien que era mayor que Él, que lo declaró su Hijo y Él lo declaró su Padre. Dice el verso 17: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Y cómo? ¿Cómo darse cuenta si esa doctrina era del Señor, era Cristo poniéndose Él mismo, inventando Él, o era que Él traía una doctrina de Dios el Padre? Verso 18: el que habla por su propia cuenta, o sea, el que se autonombra y el que se cree suficiente por sí mismo, su propia gloria busca. ¿Qué dice? Pero el que busca la gloria de ¿quién? Del que lo envió. Este es verdadero y no hay en él injusticia. Por si nos quedaban las dudas de esto que estaba diciendo, amados hermanos, a ver, en los días de la vida terrenal del Señor Jesucristo, con todo lo que Él ha sido, ¿qué era lo que Él estaba buscando? En primer lugar, la gloria del Dios Padre que lo envió. ¿Eso de qué habla? Eso habla de un corazón humilde, hermanos. De un corazón humilde. De un corazón donde no está reinando la altivez y el orgullo. Tengamos cuidado, hermanos. No queramos autonombrarnos a nosotros mismos para buscar nuestros propios propósitos, nuestra propia gloria. El Señor, el Hijo de Dios, ni Él de la misma naturaleza, ni Él que está a la diestra de Dios Padre estaba y está, Él tampoco
tomó la gloria para sí mismo. Él esperó que fuera el Padre quien lo glorificara. San Juan capítulo 8, verso 54. Respondió Jesús, escuche bien, si yo me glorifico a mí mismo, ¿qué dice? Mi gloria nada es. ¿Cómo, Señor? Pero si tú eres el Hijo de Dios. Momentito, pero es que así no funciona el asunto con Dios. Así no funciona con Dios el asunto. Nada es. Oiga, mi Padre es el que me glorifica. El que de vosotros decís que es vuestro Dios. Obviamente estos pasajes Jesús está hablando principalmente a veces con los fariseos, principalmente está hablando con los líderes de Israel, que estos sí buscaban la gloria para sí mismos. Estos sí buscaban la aprobación de los hombres y una gloria terrenal, una gloria humana. A ellos dice que les encantaba orar en las plazas y de que les dijeran Padre, 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 Maestro, Rabí, que le dijeran, ¿verdad? O sea, ellos se sentían como que eran la última Coca-Cola en el desierto, hermanos. ¿Y saben? Y Jesús condenó eso, hermanos, enérgicamente. Y Jesús lo condenó eso, porque Jesús, ni él, siendo el Dios, hijo de la misma naturaleza del Padre, siendo el Dios todopoderoso, creador y sustentador de todas las cosas, ni él tuvo esa actitud cuando vino a esta tierra, hermanos. Es más, dice que él no vino para ser servido, sino para servir. ¿Sí? Eso habla del ejemplo de nuestro Señor para nosotros. Y un versículo más, una escritura más, como por aquello si nos queda un poco de duda, ¿no? Vaya conmigo a San Juan capítulo 17, está en la oración, esa oración maravillosa del Señor Jesucristo, capítulo 17, verso 4, y él dice, yo te he glorificado en la tierra. Yo te he glorificado. Oiga, el Señor puede ponerse de pie y decir eso porque el Señor nunca, absolutamente nunca buscó su propia gloria. Todo lo que hizo, las sanidades, toda la sabiduría, todo lo que él tenía y todo lo que él hizo, lo hizo principalmente y como objetivo principal de glorificar al Padre que lo envió. Dice, yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Yo te he glorificado en la tierra. Y luego él dice, ahora sí, glorifícame tú al lado tuyo. Porque él por derecho propio, como hijo de la misma naturaleza del Padre, tenía derecho a participar eternamente de la gloria del Padre. Pero nosotros no. ¿Se acuerda? Nosotros somos hijos, ¿cómo? Por derecho, por naturaleza, no. Somos hijos ¿qué? Adoptados por gracia, por misericordia. Ahora, ¿cuántos sabían que un día Dios nos va a glorificar a cada uno de nosotros? Nos va a poner en un lugar de gloria. No nos va a hacer dioses. Seguiremos siendo criaturas para adorar al Creador, al único que merece la gloria y toda la honra. Pero ¿sabía usted que en el cielo, en la presencia de Dios, vamos a ser glorificados? Si no me cree, lea Romanos capítulo 8 del verso 29 en adelante. No lo vamos a leer ahorita. A los que antes conoció, a estos predestinó, a los que predestinó, a estos llamó, a los que llamó, a estos santificó y a los que santificó, a estos glorificó.
Ahí está, hermanos, como decimos, la cereza en el pastel, ¿sí? La finalidad de la obra de Dios en nosotros. Pero dejemos que sea Él el que nos glorifique y no tratemos de buscar nuestra propia gloria, porque vamos a fracasar. Porque este camino, hermano, no es para buscar gloria. No es para buscar gloria. Busquemos la gloria de Cristo, que es la que no envanece. Busquemos la gloria de Cristo. Y como punto número 3, ahora sí, amados hermanos, vivamos una vida para la gloria de Dios como seguidores de Cristo. ¿Ok? Ya vimos que ni los sacerdotes hacían eso, ni los sumos sacerdotes, y menos Cristo. Él, ya vimos que Él vivió para la gloria de Dios. Y la gran pregunta, ¿y para qué vamos a vivir nosotros? A veces es muy fácil decir, vivimos para Dios. Pero ¿realmente vivimos para Dios? ¿Será que nos hemos hecho un autoexamen? ¿Será que nos examinamos constantemente para ver si estamos viviendo para la gloria de Dios? La pregunta sería, amados hermanos, ¿cómo saber si estoy viviendo para la gloria de Dios? ¿No creen? ¿Les interesa? ¿Creen que es importante? ¿Sí? ¿Cómo sé yo? Ahora, definitivamente lo que Dios dice en su palabra, escúcheme bien, es que Él nos creó y nos salvó para su gloria. ¿Cuál es el objetivo máximo de Dios? Que su nombre sea glorificado, que su nombre sea exaltado. Sí, Él nos salvó por amor, Él nos dio de su gracia, pero al final todo eso redunda en un objetivo principal, máximo, sublime, y es que el nombre de Dios sea glorificado. Y el Hijo lo entendió a la perfección, y así lo hizo en toda su existencia terrenal y por lo tanto también celestial y eterno. Quiero que vayamos a un versículo, hermanos, que está en Isaías, donde Dios le está hablando a su pueblo Israel, y no solo al Israel de la descendencia étnica de Abraham, sino al Israel espiritual, o sea, a cada uno de sus hijos y de sus hijas, a nosotros. Vea lo que él dice. Isaías 43, verso 7. Dice el Señor, oiga, todos los llamados de mi nombre, o sea, todos los llamados por mí, todos los declarados para mí, ¿son para qué? Para gloria mía. Para gloria mía. Los he creado, los formé y los hice. ¿Para qué Dios nos creó entonces? A ver, no, yo creo que no estamos, dijo aquel señor, no estamos comprendiendo. A ver, ¿para qué nos creó Dios? Ay, porque son tan lindos, son tan bellos. Sí, Dios se complació en formarnos y en darnos de su imagen, y eso agradó a Dios. Eso llenó de felicidad el corazón de Dios hacer eso. Pero detrás de todo eso dice que hay un objetivo mayor, más sublime, que somos creados y por lo tanto somos salvados. ¿Para qué? Para su gloria. Hermano, yo no sé si usted y yo esta mañana estamos entendiendo esto, pero esto es bien serio. Esto no lo deberíamos de tomar así, hermanos, como quien se come un bocadillo y ya. No, deberíamos de entenderlo bien, deberíamos de tenerlo claro en nuestra vida,
Porque al final, cuando nos presentemos delante del Señor, ¿qué es lo que Dios va a pesar de nosotros? A ver, ustedes y yo creemos que cuando lleguemos allá a la presencia del Señor, lo principal para Dios, hermanos, va a ser, no sé, si compramos una casa, si no la compramos, si hicimos esto, si no hicimos lo otro, si alcanzamos un nivel, no sé, político, social. ¿Ustedes creen que Dios eso es lo que va a juzgar? Ahora, si Él nos dio eso, claro que Él va a juzgar eso. Pero a ver, en una parábola el Señor habla de que lo que Él va a pesar de sus hijos es la fidelidad. ¿La fidelidad en qué o la fidelidad de qué? La fidelidad de si nosotros cumplimos este fin último o principal que Dios se propuso en su sola potestad. Y es que nosotros vivamos para gloria suya. Y cuando hablamos de vivir, estamos hablando de todo lo que somos y de todo lo que hacemos en el diario vivir. Cuando estamos en el cuarto solos, escúchenme, jóvenes y no jóvenes, ¿verdad? Cuando estamos en el cuarto solos, como cuando estamos acompañados con otros. Tenemos que tener claro que el propósito de Dios es que nuestra vida lo glorifique a Él. En la intimidad como en la vida pública. Vamos a ver lo que la Escritura dice, todavía por si nos queda un poco de duda, ¿no? ¿Sí? Como si no estamos plenamente convencidos, vaya conmigo a la primera carta a los Corintios, al capítulo 10, al verso 31, porque cuando yo leo este texto a mí me llama mucho la atención lo que Pablo mencionó ahí. Pablo no mencionó que si nosotros íbamos a ser presidentes de la república o pastores o íbamos a ser, no sé, a tener un puesto alto en la sociedad. Oiga lo que dice, capítulo 10, verso 31. Sí pues, ¿se acuerdan lo que significaba sí pues? O así pues, o puesto ya que, ¿sí? O sea, siendo que esto es así, entonces esto debe de ser así, ¿cierto? Ok, ahora sí, sí pues, ¿qué dice? Coméis, vamos a decirlo a la española, el español de España, ¿no? Coméis o bebéis, ¿cómo lo tenemos que hacer? Pablo, porque habla de cosas tan insignificantes y esenciales de la vida. Usted está entendiendo, hermano, que Pablo está hablando de las cosas más comunes de la vida. Si pues que, ¿cuántos comen aquí? ¿Cuántos comemos? Si no comiéramos ya no estaríamos hablando, hermanos, ¿verdad? Ok, si pues coméis o bebéis. Beber nos está refiriendo a bebidas alcohólicas, ¿verdad? Solo por aquello. Está hablando de las necesidades fisiológicas de alimentarnos y de hidratarnos, ¿cierto? ¿Qué dice? O hacéis otra cosa. Con esa expresión, o hacéis otra cosa, ¿qué creemos? ¿Qué creen ustedes o qué creo yo que Pablo estaba queriendo decir? Todo lo que hagamos. Hacemos cosas nosotros. Todos los días, a cada momento,
Cada rato pensamos, accionamos, tratamos, en fin, hacemos cosas. Ahora, ¿cómo lo tenemos que hacer? ¿Para qué propósito? ¿Para qué fin? Hacerlo todo para la gloria de Dios. Ay, hermanos, qué serio que es esto, oiga. Y no sé, yo la primera vez que leí este texto, entré como, no sé, hermanos, entré como en una, no sé, me sentía como perturbado. Y le voy a decir por qué. Porque me puse a pensar, ¿y cómo se come y se bebe para la gloria de Dios? ¿Cómo? A ver, hay manera de comer y de beber que no dé gloria a Dios, y hay manera de comer y de beber que dé gloria a Dios. Sí, absolutamente sí. Hay manera de hacer, de ser padre para la gloria de Dios, y hay manera de no ser, de ser padre que no sea para la gloria de Dios. Claro que sí. Hay manera de ser madre, de ser ciudadano, de ser estudiante, de ser profesor, de ser, no sé, lo que hagamos, que lo podamos hacer para la gloria de Dios, y puede ser que lo hagamos para nuestra propia gloria, buscando nuestra propia gloria. Y yo tengo que decirles algo, hermanos, comenzando por esta personita que está aquí, que no nos confiemos de nosotros mismos. Esta persona caída que está aquí todavía, ¿sabe qué? Tiene en su ADN caído la tendencia a querer gloria para sí mismo. Si no, la Biblia no diría nada de esto, hermanos. Dios no gastaría el tiempo, la escritura, la revelación en decirnos algo que para nosotros no tuviera ninguna implicación. Si Él lo dice, es porque tiene una grandísima implicación para nosotros. Y nosotros debemos de tomarlo esto, por lo tanto, con la seriedad necesaria. ¿Sí? Con la seriedad necesaria. Porque ¿sabe qué, mi amado hermano y mi hermana? Preguntémonos, ¿cuántas cosas he hecho yo, hermanos, donde no he glorificado a Dios? Donde la realidad ha sido que yo he estado buscando mi propia gloria. Les voy a decir una cosa, hermanos. Hay muchas maneras de saberlo. Yo voy a enfatizar unas pocas por un asunto de tiempo, pero a ver, cuando nosotros hablamos de gloria, ¿de qué estamos hablando? Porque podría ser que nosotros repitamos eso, pero tal vez no estamos tan conscientes de lo que eso significa. Cuando Dios dice, yo quiero que me den la gloria en todo lo que hagan, comiendo, bebiendo, durmiendo, etcétera, etcétera, ¿de qué está hablando Dios? Fíjese, amados hermanos, que la palabra gloria que aparece en el Nuevo Testamento viene de una palabra griega que es doxa. ¿Y qué connotación tiene esa palabra? Esto es importante, porque si no comprendemos el valor de las palabras, dijo Pablo, seremos como extranjeros y serán como oír sonidos inteligibles que no nos dicen nada. Pero en este caso, ¿qué significa la palabra doxa o la palabra gloria? Tiene un énfasis en la reputación de alguien. La reputación. Cuando hablamos de reputación, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos? Cuando dice, mire, es que la reputación de fulano de tal es buena o no es buena. Está relacionado con la fama, está relacionado con lo que esa persona realmente presenta y lo que esa persona realmente es. Una descripción. Ok, es correcto. Tiene que ver, amados hermanos,
con el criterio que nosotros tenemos de los demás. ¿Sí? A ver, ¿cuánta gente tiene un criterio de Dios, por ejemplo? Toda persona de una u otra manera tiene un criterio de Dios. El criterio es, por ejemplo, que Dios no existe para algunos, otros que como no lo han visto, pues no estoy convencido, pero otras personas tienen criterios de Dios, hermanos, en la mayoría de los casos muy equivocados. Hay gente que tiene criterio de Dios, que Dios es un Dios cruel. ¿Usted está escuchando? Que a Dios le gusta hacernos sufrir. Solo, dijo Job, me estás haciendo sufrir solo para gozarte de que me estás haciendo sufrir. ¿Sabían que Job dijo eso? En su premura, en su locura, en su desesperación, él dijo: ¿por qué lo haces así? ¿Por qué me haces sufrir para deleitarte en hacerme sufrir? Dijo Job. Bueno, ese no es Dios. En eso Job no tenía un buen criterio de Dios acertado. Ese no es Dios. Sí, Dios utiliza el sufrimiento, pero no para eso. Él sometió a su Hijo al sufrimiento para librarnos a nosotros del sufrimiento. El sufrimiento en la mano de Dios solo es una herramienta importante, pero eso no deleita el corazón de Dios, como que Dios se deleite decir: vea cómo los hago sufrir, vea qué bueno, así los mantengo humilladitos a todos. No, hermanos, ese no es Dios. ¿Sí? Entonces, quiero decirles que este principio, hermanos, de hacerlo todo para la gloria de Dios, es un principio que esta iglesia, Cimientos de Fe, ha tomado como uno de sus principios no negociables. Así que váyase acostumbrando, hermanos, a estar escuchando esto muchas veces. ¿Sí? Y deberíamos de estarnos revisando constantemente si lo que hacemos lo hacemos para la gloria, la fama y que el criterio que otros tengan de Dios no es que mejore, porque nosotros no le podemos agregar gloria a Dios, no le podemos agregar fama, no le podemos agregar el que la gente, mire, deje de estar pensando así de Dios. No es eso, es que la gente tenga un criterio correcto de Dios cuando nos ve a usted y nos ve a mí. Porque entonces, ahora vamos a ver, hermanos, que la gente pueda decir: doy gloria a Dios por lo que está haciendo en mi hermana. Doy gloria a Dios por lo que está haciendo en mí. Doy gloria a Dios porque yo sé que esa persona es un pecador. Sí, es un pecador. Eso dijeron los fariseos. Miren, no, den gloria a Dios que Dios utilice a un pecador como este, hablando de Jesús. ¿Se imagina? Así era la dureza, así era la ceguera que ellos tenían, ¿no? Mire, hay un pasaje en Gálatas donde Pablo menciona esto de ser instrumentos en la mano de Dios para que otros glorifiquen a Dios por lo que ven en nosotros, por lo que ven que Dios está haciendo, por lo que ven que Dios está manifestando. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 1 verso 23. Gálatas capítulo 1 verso 23 dice: solamente oían decir, oiga, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía. ¿Quién era? Pablo de Tarso, que en otro tiempo nos perseguía. Ahora, ¿qué hace? Predica la fe que en otro tiempo asolaba. No perseguía tan solo, asolaba. Oiga, asolaba. Oiga la expresión, que fuerte, ¿verdad? Que en otro tiempo, dice, asolaba. Y oiga lo que dice el verso 24.
y glorificaban a Dios en mí, o lo que es igual, por mí, o por lo que vieron o veían ahora en mí. ¿Se da cuenta? Cómo los hermanos, que eran los hermanos de la iglesia de Judea, ahora pueden dar gloria a Dios por medio de lo que ven que Dios está haciendo en la vida de Pablo. Bueno, cuando otros nos ven a nosotros, debería de ser, hermanos, que puedan glorificar a Dios también por ver en nosotros el poder de Dios transformándonos a sabiendas de que nosotros somos frágiles, débiles, pecadores, pero que por la gracia de Dios, Dios está cambiándonos, Dios está transformándonos. Y la gran pregunta del $1.000.000 ¿es esto así? ¿Eso es lo que sucede con nosotros? Cuando otros nos ven, ¿cuál es el criterio que tienen de nosotros? Sí, pero hay algo, hermanos. Hay algo que la Escritura dice. Si sufren, que no sufran por pecadores, que no sufran por hacer el mal, sino que tengan que inventar mal de ustedes. ¿Se da cuenta? Y muchas veces puede ser que hablen mal de nosotros porque nosotros estamos dando mal testimonio. Entonces la pregunta es, aunque la gente no quiera reconocer que nosotros somos sus hijos y que, en nosotros está reflejando la gloria de Dios, el quehacer de Dios, la gran pregunta es, ¿será que alguien pueda glorificar a Dios en mí? ¿Será que alguien pueda decir, yo doy gloria a Dios por la vida de esta persona? Bueno, déjenme decirle, hermanos, que así debería de ser y así debe de ser. Que otras personas den gloria a Dios por nosotros. No por lo que nosotros en sí mismos somos, sino todo lo contrario. Es entendiendo que damos gloria a Dios porque, porque yo sé quién es esta persona. Y yo sé la fragilidad que tiene, y yo sé las debilidades que tiene, y yo sé que si está caminando de esta manera es porque Dios está obrando en esta persona. Por lo tanto, doy gloria a Dios. Y sabe, hermano, un día en la presencia del Señor, la gente va a dar gloria a Dios por nosotros. Van a tener que reconocer que Él es el Señor y van a tener que doblar sus rodillas, pero van a tener que decir y dar gloria a Dios y decir, estos verdaderamente eran los hijos de Dios, como lo hicieron con el Señor cuando estaba en la cruz del Calvario, que tuvieron que decir, verdaderamente este hombre era justo, era hijo de Dios, por más que no querían, por más que lo aborrecían. Mira, amados hermanos, cuando nosotros iniciamos algo en nuestra vida, escuche bien, aquí vamos a afinar un poquito más, ¿sí? Vamos a afinar un poquito más. No vamos a quedarnos solo en teoría, lo vamos a afinar un poco más, ¿sí? Cuando nosotros iniciamos algo, escuche bien, en nuestra vida, ¿como qué cosas? Como una carrera universitaria, escuche bien, como una carrera universitaria, como un negocio. Como un negocio, como una meta de bajar de peso para alcanzar una figura X, que todas estas cosas ahora están muy de moda, ¿no? ¿Cierto? Caray, ¿cierto? Sí, mucha gente quiere entrar al gym para alcanzar una figura, para alcanzar una forma, ¿verdad? O sea, es que yo quiero ser así, yo quiero ser así, ¿verdad? O sea, yo quiero tener aquí, yo quiero tener allá. Bueno, una figura, un viaje, hermanos,
un viaje de placer, un viaje de disfrute, etcétera. Aparte de pensar en nuestro disfrute o bienestar, que es válido, Dios quiere que disfrutemos esas cosas, pero la gran pregunta, amados hermanos, es: ¿en qué más pensamos? ¿Pensamos en darle gloria a Dios? ¿Pensamos en que Dios sea glorificado? ¿O no pensamos en eso? Porque si solo pensamos en lo primero que dije, que el disfrute, Dios quiere que disfrutemos de las cosas, pero si tan solo es para nosotros, para nuestro disfrute, para el deleite de nuestros deseos, entonces no hemos entendido este principio tan esencial y tan elemental en la vida cristiana. Porque debería de ser que en todo lo que nosotros hacemos, en el vestir, por ejemplo, y eso no solo tiene que ver con ustedes, hermanas, pero principalmente con ustedes. Cuando usted se viste, aparte de querer sentirse bien y bonita, no sexy. ¿Sabe lo que significa sentirse sexy? ¿Ah? Sexy, la palabra sexy. Ser atractiva sexualmente. Cuidado con las modas. Las modas en sí no es que sean diabólicas todas las modas, pero cuidado, hermanos, porque estamos viviendo un tiempo donde a través de las modas llevan a las mujeres a vestirse de una manera para querer sentirse sexys. O sea, que llaman la atención de los hombres sexualmente. Y no sé si es que no hemos entendido que Dios nos dio un cuerpo para glorificarlo a Él, y parte de glorificar a Dios con nuestro cuerpo es que nuestro cuerpo sea solo del deleite de nuestra esposa o de nuestro esposo. Cuando una hermana cristiana se muda, se pone su ropa y va hacia cualquier lado, no voy a decir hacia la iglesia, a cualquier lado, ¿en qué está pensando? ¿Por qué se pone ese pantalón? ¿Por qué se pone ese short? ¿Por qué se pone eso? Sin caer en legalismo. Porque también está el otro extremo del legalismo. Entonces tenemos que vestirnos con cuello de tortuga y hasta el tobillo abajo. Y eso no es, hermano. No es eso. No es eso. No, una mujer, una hermana puede andar bonita, puede andar bien atractiva para su esposo, si es casada, ¿verdad? O sea, bueno, o atractiva, pero no buscando ser sexy. ¿Se da cuenta por qué tanto adulterio, tanta fornicación hay, tanta cochinada, hermanos, tanto pecado sexual? Porque eso es lo que está en la mente de los hombres y de las mujeres, hermanos, lamentablemente por igual. Por igual. O ustedes y yo creemos que cuando esas mujeres se ponen esos shorts con esos hilos, hermanos, que hasta que da cosa. ¿O qué es lo que esa mujer está buscando andando así? En una licra, en una cosa, hermanos, que pobrecita es tan pobre que es tan poquito el vestido que pudo comprar, ¿verdad? Que le queda tan tallado, tan al cuerpo, tan que todo se le ve. Ve, les dije que íbamos a afinar un poco más, ¿verdad? Ahora, puede pasarle eso a una creyente, a una cristiana. Yo he visto a cristianas, hermanos, vestidas así. Y la pregunta es: ¿será que esa hermana antes de salir de su casa no se puso a pensar que si se vestía, parte de vestirse, de sentirse bien, de sentirse bonita? Porque yo sé que las hermanas, bueno, las mujeres, es una necesidad que tienen de sentirse bonitas, ¿cierto?
¿O solo mi esposa? No, yo sé que no. Yo sé que todas las mujeres en eso. ¿Y tiene eso algo de malo? Dios las hizo así. Pero el problema es cuando la mujer se viste solo para sus deseos y no se acuerda de que con su ropa tiene que glorificar a Dios. Ese es el problema, hermanos. Ese es el problema de fondo. Entonces, a ver, vea que yo estoy yendo a cosas más allá, pero Pablo habló de dos cosas muy elementales de las necesidades fisiológicas del ser humano: comer o beber. ¿Alguien ha leído todo ese pasaje? ¿Y sabe por qué Pablo dijo que debía, a ver, si se comía, se debía dar gloria a Dios? ¿Alguien lo ha leído? ¿Y ha visto el contexto? ¿Por qué Pablo dijo eso? Porque Pablo está hablando de que hay hermanos que creen que comer carne es pecado, o al menos en el contexto cultural de los corintios eso pasaba mucho. Fíjese que en el contexto cultural, hermanos, y religioso de Corinto, los hombres o las personas que tenían negocios, que vendían carne, primero ofrecían los animales a sus dioses y dedicaban una parte de eso a sus dioses, pero lo que les quedaba lo llevaban a la carnicería, lo vendían. Entonces, vamos a ver, hay una situación aquí bien conflictiva con los hermanos de Corinto, que resulta ser que entre los hermanos estaban juzgándose unos a otros, porque un hermano veía al otro que fue a la carnicería de Paco no sé qué, ¿verdad? Y que compró un pollo, compró parte de una vaca, y que esa vaca fue ofrecida a los dioses paganos. Y entonces Pablo dice: mire, esto es un asunto de madurez. Solo hay un Dios, nuestro Dios, y lo que sacrifiquen a cualquier otro Dios no tiene ningún valor. Pero hay algo muy importante en la vida cristiana, y es que ya yo no vivo solo para mí. Yo vivo para Él y vivo también para mis hermanos. Entonces Pablo dice: mire, si usted tiene conocimiento y usted no se siente mal de comer de esa carne, cómala, pero siempre y cuando alguien no le haya dicho que eso fue sacrificado a los ídolos, porque quiere decir que la conciencia de esa persona todavía no ha madurado lo suficiente y él cree que verdaderamente se le puede sacrificar a los ídolos. Entonces no la comas por causa de la conciencia del que lo declaró, no por tu conciencia. Ahora, ¿qué es dar gloria a Dios ahí? Que para mí es tan importante la conciencia de mi hermano, que estoy dispuesto a no comer carne si mi hermano cree que la carne es mala porque se la sacrificaron a un Dios fulano de tal. Pero normalmente nosotros no pensamos así. ¿Cómo pensamos? Salado. Ay, allá él, que no tiene de tonto, hey, el que no coma chancho, yo me lo como todo. ¿Cierto? ¿O no es cierto? Así pensamos, hermano. Y estamos hiriendo la conciencia de alguien que fue lavado por la sangre de Cristo también. Dejemos que madure. Cuando él madure más, él se va a dar cuenta que eso no es nada. Pero mientras él madure, no le seamos de tropiezo. Mire el pastor donde está sentado en la mesa de los ídolos. Ahora sí es cierto. ¿Y qué pasó con la fe? Ya se me cayó todo, ya mire. Ya no vuelvo a comer. O sea, Pablo dice: ¿sabe qué? Yo tengo conocimiento, y los que tenemos conocimiento sabemos que eso no es nada. Pero una cosa yo sí tengo bien claro, dijo Pablo: yo prefiero no tomar vino, no comer carne, no hacer ninguna de esas cosas antes de herir la conciencia de un débil. ¿Se da cuenta? Ya no vivimos para nosotros, hermano. Si usted y yo somos de los que pensamos que a mí no me importa lo que los demás piensen de mí,
estamos sumamente equivocados. Ahora, si lo que piensan de nosotros, hermanos, es porque tienen que inventar algo para podernos desacreditar, pues entonces a usted no le dé nada, hermanos. Pero si lo que están diciendo es cierto, entonces sí, pensémoslo, analicémoslo y vayamos delante de Dios, hermanos, y pidamos perdón y no lo hagamos entonces. Porque entonces, ¿sabe qué? ¿Qué estamos afectando? Lo que la gente piensa de Dios. Lo que la gente piensa de Dios. Al final, si fuera un asunto de nosotros, pues somos simples mortales y al final, ¿qué nos importa entonces que nos juzguen y que nos tachen y que nos quiten, ¿verdad? Cualquier, no sé, cualquier mérito, no sé, ¿qué importa? Pero el problema es cuando nosotros hacemos créditos para que la gente hable mal de Dios. Y eso sí es un gran problema, hermanos. Eso quiere decir que no estamos pensando en darle la gloria a Dios. ¿Ya se dio cuenta? En lo poco que hemos hablado, digo yo, en lo poco de aplicar esto, ya hemos visto algunos principios. ¿Sí? Hemos visto algunos principios. Un principio es: si lo que yo hago afecta a los demás, tengo que entonces meditar muy bien en lo que estoy haciendo. Si en la forma en que yo me comporto, si en la forma en que yo soy, si en la forma en lo que yo hago, afecta a los demás, la conciencia de los demás, entonces no debería de hacerlo. Aunque usted y yo tengamos la conciencia limpia de saber que una copa de vino no mata a nadie, ni hace pecador, ni destruye a nadie, a un cristiano, porque en un diciembre, en un brindis, se tomó una copita de vino. Pero si hay un hermano débil de conciencia que cree que eso es pecaminoso al punto que podría mandarlo al mundo o desviarlo de la fe cristiana, entonces no lo haga delante de ese hermano que usted sabe que tiene la conciencia débil. Porque yo no sé si ustedes sabían que los apóstoles tomaban vino y fermentado, hermanos. Porque hay cristianos que dicen, pero no era fermentado. Eso es no conocer la cultura, hermanos. Claro, era un asunto cultural. Era el alimento, parte del alimento diario. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Debido a tus frecuentes enfermedades del estómago, no tomes agua. Pero hay una razón. Porque el agua en Israel era muy contaminada la mayoría de las veces. Toma vino por causa de tus frecuentes enfermedades. Claro, no podemos tomar eso hoy como una excusa para decir, ay, sí, yo mejor voy a seguir comprando mis botellas de vino y solo vino voy a tomar y ya no tomo más agua. ¿Eh? Y más si como que a veces nos da mucha cosa en el estómago, ¿verdad? No, ojo también, hermanos, hay que interpretar bien, ¿sí? No seamos, como dijo una persona, no seamos chollados, ¿verdad? No vayamos a tomar las cosas para nuestra propia conveniencia. Ok. Solo un par de cositas, hermano, y terminamos. ¿Sí? Cuando servimos a Dios, en el altar o no en el altar, ¿para qué lo hacemos? ¿Está mal que nos sintamos bien haciendo algo en el servicio a Dios? ¿Está mal? No. Debemos de gozarnos, debemos de alegrarnos de poder hacer eso. Pero, ¿cuáles son nuestras otras intenciones? ¿Cuáles? ¿Sabe dónde se manifiesta que nuestras intenciones a veces no son del todo correctas? Cuando nos enojamos, por ejemplo, porque se nos llama la atención de algo que nosotros hicimos en servicio a Dios y se nos quiere corregir en algo y no nos gusta. Deberíamos de revisar el corazón.
¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que yo esperaba? ¿Solo alabanza? ¿Esperaba aprobación? Y si eso no llegó, entonces me enojo, me molesto, me resiento, me entristezco y digo, no, ya no, la verdad que no vale la pena, yo no vuelvo a hacer nada ya. Eso no agradece en nada. La gran pregunta es, hermanos, ahora, no debiera de ser, porque yo creo que si hay algo en lo que nosotros los cristianos también tenemos, hermanos, que ejercitarnos, es en el reconocimiento los unos de los otros. Pablo lo dice claramente. No dándole gloria al hombre, no diciendo qué carga, que es Arturito, ¿verdad? O sea, no él, el Arturo, o sea, él, la persona como tal, sino Dios en él. Qué hermoso ese don que le ha dado. Y poder yo exponerme y recibir y ser ministrado y corregido o enseñado. Y no decir, no tengo nada que me enseñen a mí. ¿Qué me va a estar enseñando ese hermano? Es igual que yo. Es lo que decía al principio. Cuando nosotros hacemos algo, hermanos, cuando cantamos, ¿para quién cantamos? Solamente estoy pensando en cosas, ¿verdad? Que a veces son muy comunes dentro de la iglesia. Para cuando cantamos, ¿para quién cantamos? ¿Qué es realmente lo que estamos buscando, hermanos? ¿Es que Dios sea glorificado? ¿Es que el nombre de Dios, el criterio que tenemos de Dios sea puesto en alto, sea exaltado, sea visto? ¿O no es mi caso? Que escuchen qué buena voz que tiene este señor que está aquí. Es solamente algo hipotético, ¿eh? No es cierto. Dicen todos, ya lo sabíamos, pastor. Ya lo sabíamos. Nunca hubiéramos pensado, dice, que tenía buena voz. Bueno, es cierto, no tengo buena voz. Bueno, hermanos, pero la pregunta es, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué es que terminamos enojándonos y decepcionándonos cuando, por ejemplo, cuando nadie nos dice, qué bueno lo que hiciste? ¿Por qué? ¿Por qué nos entristecemos? Si tuviéramos, a ver, yo quiero darme a entender, hermano, si tuviéramos bien claro que lo que yo hago glorifica a Dios, eso debería de ser suficiente, hermanos. Y lo otro, ganancia. ¿Sí? Qué bueno si nos dicen, bien, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Que están tan de moda, ¿verdad? O sea, los likes, ¿verdad? O sea, los dedos arriba, ¿verdad? Pero si no pasa eso, Señor, yo sé que lo hice para ti y eso me basta. Porque si te honró, si te glorificó, gloria a Dios, aleluya, amén. ¿Se da cuenta, hermanos? A veces nosotros hablamos de vivir para Dios, para la gloria de Dios, pero ¿qué significa eso? Es que nos revisemos a ver si todo lo que estamos haciendo realmente tiene de nuestra parte esa intención. Nosotros podemos ser mucho más felices tal vez de lo que somos si entendemos estos principios. ¿Saben? Como seres humanos a veces nos cuesta entenderlo. Ejemplo, solamente pongo este ejemplo y termino, hermanos, se los prometo. Samuel. Samuel se ofendió profundamente contra el pueblo de Israel, porque Israel le dijo, queremos un rey. Queremos un rey, ya no queremos jueces, ya no queremos personas como tú que nos dirijan, queremos un rey como las otras naciones. Y ¿sabe qué? Y Samuel estaba profundamente ofendido. ¿Y sabe qué le dijo Dios? No te han desechado a ti, fue a mí.
Y yo podría estar sumamente ofendido. Pero ¿sabe qué? Póngales un rey. Porque yo voy a trabajar con esta gente, yo voy a tratar con estas personas. Pero usted deje de estarse sintiendo tan ofendido y deje de estar llorando por Saúl. Luego, levántese y continúe haciendo lo que yo lo llamé a hacer. ¿Se da cuenta? Cuando Pablo persigue a la iglesia y el Señor se le aparece, ¿qué le dice? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A cómo? Señor, a ti yo nunca te he conocido, yo no te he visto, ¿cómo te voy a haber perseguido? Sí, porque si persigues a mi iglesia, me persigues a mí. ¿Se da cuenta, hermano? Porque es la gloria de Dios la que se ve exaltada o la que se ve pisoteada. Es la gloria de Dios. Y aquí al final lo importante es la gloria de Dios. Es que Él sea glorificado, hermanos, y para eso vivimos tú y yo. ¿Y qué causa más noble, hermanos? ¿Y qué causa más extraordinaria es esta? No hay nada que se pueda comparar en esta vida, en esta tierra, más que vivir para la gloria de Dios, para exaltar el nombre del Señor, para que otros, amados hermanos, puedan conocer y puedan cambiar su criterio de Dios y puedan decir definitivamente, como dice en el libro de los Hechos, que el pueblo alababa grandemente a los cristianos y se gozaba juntamente con ellos, aunque no necesariamente era porque eran cristianos, sino que veían la conducta de ellos. ¿Y sabe qué? Y ellos se sentían profundamente atraídos de ver cómo esa gente vivía y cómo esa gente se comportaba. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, realmente para en todo lo que hagamos, aparte de nuestro disfrute, aparte de que nuestro gozo sea cumplido, pero que nuestro mayor gozo sea saber que lo que estamos haciendo lo glorifica a Él, porque eso es lo justo, amados hermanos. Padre bueno, esta mañana te damos gracias por tu palabra, Señor. Lo único que perseguimos y deseamos con todo nuestro corazón, Señor, o que así debe de ser, es que tu nombre sea glorificado. Ayúdame a vivir esta vida de manera que a ti te glorifique, Señor. Que todo lo que yo haga, Dios, pueda ser un reflejo, no de mí, no de mi capacidad o de mis méritos, sino más bien de tu obra para tu gloria. Te lo pedimos, oh Señor. Amén y amén. ¿Dónde está la directora? ¿Está de maestra? ¿Ya vienen? Hay otra parte del programa que bueno, ¿por qué no oramos unos por otros, hermanos, mientras tanto? No por solamente por hacer algo, pero mientras viene mi hermana, la directora, la pastora, bueno, mi esposa, ¿por qué no oramos unos por otros, hermanos? Y le pedimos al Señor, ayuda a mi hermana y ayúdame a mí, Señor, realmente a vivir una vida